Y bueno, nuevamente para todos, Shabbat Shalom, que el Eterno sea bendiciendo sus vidas y colocando gozo, alegría, Shalom, de todo tipo de bendición en sus corazones. Y amados, estamos en el cuarto Shabbat de la cuenta del Omer, de esos 7 Shabbatot que la Torah nos manda a contar. Y recordamos que venimos de Pesach, ¿sí? Venimos de Pesach, pasamos por la fiesta de los panes sin levadura, celebramos Bikurim, nos gozamos. Pero hoy vamos a tocar un tema relacionado con la dureza de corazón. Y quizás vamos a retroceder un poco a hablar de la historia. Vamos a tomar en cuenta, quizás cuando hablamos de la dureza de corazón, ya pensamos de una vez en ciertas ocasiones, o en una ocasión muy especial relacionada con Pesach. ¿Cuál fue? ¿Quién fue ese personaje que tuvo esa dureza de corazón que nuestro Padre Celestial tuvo que tratar con él? El faraón, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a hablar en término general, vamos a tomar este ejemplo de la Escritura, porque algo que no puede haber en un talmid, en un discípulo de Mashiach, en un hijo del Todopoderoso, es dureza de corazón. Y por eso, siempre, cada vez la palabra, ¿qué es lo que hace? Lo que nos va a hacer a nosotros es confrontarnos, es mirarnos en ese espejo. Cada vez que nosotros nos presentamos delante del Eterno, hay que tomar el ejemplo de lo que hacían los Kohanim, los sacerdotes en el templo. Cuando se iban a presentar, ¿qué era lo que hacían? Estaba lo que se conoce como el lavacro de cobre o de bronce, como dicen las traducciones, y ellos iban a ver si habían alguna imperfección en ellos. Si tenían algún poco de carbón, si tenían el turbante un poco desarreglado, si se veían maltrechos, vamos a decirlo. Y si por alguna ocasión se untaban sus vestiduras de sangre de algún sacrificio, rápido iban a cambiárselo, porque delante del Eterno no podían presentarse de una manera indecorosa. Y por eso lo llevamos tanto al ámbito espiritual como también al ámbito físico, porque cuando estamos compartiendo, cuando estamos hablando de la palabra, no podemos hacerlo como si estuviésemos en un parque, ¿verdad? Porque en un parque, si vamos con nuestros niños, quizás nos vamos un poco más deportivos, llevamos ropa que quizás nos vamos a ensuciar, o nos colocamos la ropita que podemos utilizar, pero cuando nos vamos a presentar delante del Eterno, sobre todo para los líderes, siempre la exigencia es que andemos siempre presentables, porque no solamente es para los hermanos, para dar testimonio, sino lo principal es para demostrarle a nuestro Padre que siempre nosotros le mostramos respeto. Si fuese delante de nuestros patrones, si fuese delante de dignatarios acá en este mundo, nos vistiéramos de la mejor manera posible, ¿verdad? Bien peinaditos, bien vestiditos. De la misma manera, cada vez que nos presentamos en la presencia del Eterno, aún en nuestras casas, no podemos presentarnos, no es que nos vamos a vestir con toda la elegancia para orar, no, pero sí debemos, si vamos a estar en lo íntimo con nuestro Padre, debemos vestirnos igualmente de manera recatada. Los varones no es que nos vamos a estar orando delante del Eterno sin camisa, sin ropa, no, siempre lo hacemos. Aún más cuando nos vamos a presentar delante del Eterno, ¿qué hacemos? Siempre bien vestiditos, siempre bien peinaditos, bañaditos. Para Shabbat siempre nos bañamos bien, ¿verdad? Andamos bien vestiditos. Aún estando en nuestras casas, le digo, incluso en mi casa, cuando me quedo en casa y voy a compartir el servicio, así no me vaya a conectar con ustedes a través de las redes sociales, y voy a compartir el servicio junto con mi esposa, con mi bebé, aún con mi familia, nosotros nos vestimos bien. ¿Para qué? Porque nos vamos a presentar delante del Eterno como familia, a celebrarle Shabbat, a celebrarle el honor a su nombre. Porque ¿quién es el que vive? Adonai Yahweh, el único Elohim viviente. Y para él siempre debe ser la gloria. Y esa gloria se la demostramos aún en cómo nosotros nos comportamos en nuestra intimidad. Todo tiene un porqué. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre debemos hacer es presentarnos bien. Y lo primero que le dijo, ¿qué le dijo Samuel, el Nabí Shmuel, cuando fue a cumplir con ese mandato de nuestro Padre de buscar el rey? Puesto por él, no puesto por el pueblo, porque recuerden, Shaul fue un rey que escogió el pueblo, pero el rey que escogió nuestro Padre fue alguien que, como le dijo nuestro Padre Celestial al profeta Samuel, no es como lo miran los hombres. Yo no miro como miran los hombres, yo miro es el corazón. Que nuestro Padre, lo primero que vea en ti, sea un corazón no duro, sino un corazón sensible a su voz. Heme aquí, Padre, heme aquí. Pero vamos a comenzar esta enseñanza, este compartir de Shabbat,
con Éxodo, Shemot 10, los dos primeros versos. Me lo leen, por favor, amados Sajín, a Moshiach, alguna de las Ajayot, nuestro A Jorge, que está aquí con nosotros, el Aj Aguilar, algunos de los Sajín acá, nuestra Jod Milagro, nuestra Jod Elisheva, así que estén rápidos con esa arma filosa que es la espada de la palabra. Si lo pueden hacer, amados Sajín, Shemot, Éxodo, capítulo 10, versos 1 y 2. Amén. Amén. Adelante, adelante. ¿A quién, amado? Adelante, estimada Jod. Capítulo 10, Amén. 1 y 2 del libro de Éxodo. Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh. Amén, amén. Muchas gracias, mi amor. Recuerden, amados aquí, que en esta primera porción de las Escrituras es donde tenemos el mandamiento del Pesaj. ¿Sí? Aquí es donde parte la mitzvah, el mandamiento de lo que es el Pesaj. Es el mandamiento que cumplimos todos los años. ¿Sí? ¿Quién se gozó en Pesaj? Amén. Amén. Como 2 o 3 acá. Y nuestra joven Elisheva solamente. Vamos a preguntarlo. Puede ser que alguien estaba dormido apenas comenzando la enseñanza. A ver si todos estamos despiertos. ¿Quién está despierto? ¿Quién se... Amén. Amén, amén. Nos gozamos en Pesaj, ¿verdad? Entonces nos gozamos en Pesaj, pero también es donde recordamos esa tragedia de la muerte de los primogénitos de Misraim, ¿verdad? De Egipto, para poder que a través de esta gran pérdida humana, porque fue una terrible pérdida humana, finalmente un hombre que tenía tan duro el corazón pudiera dejar libres a los hijos de Israel. Solo, imagínense la dureza de corazón de este varón, que solamente por medio de la muerte de su hijo fue que pudo ablandarse el corazón. Pudo ablandar su corazón. Y hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué significa esto, amados? Porque nosotros lo miramos a través de las Escrituras. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? 3.500 años después. ¿Qué significa esto? 3.500 años después de lo sucedido en Misraim, en Egipto, ¿qué significa en nuestros días esto? Debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos, de no tener un corazón duro. ¿Qué significa endurecer el corazón? ¿Cómo lo podemos comparar hoy en día? Amados, la traducción, como lo leyó nuestra Jod Elisheva, en este sentido, muchas de las traducciones nos dice que el Eterno le dijo a Moshe, ve a Faraón, ¿sí? Ve a Faraón. Esta traducción quizás no se entiende muy bien por lo que trata de transmitir, pero en el contexto hebreo, lo que nuestro Padre está diciendo es, entra allá, no pidas permiso, entra, no toques la puerta, no esperes el protocolo, no esperes a que te anuncien, no. Como decimos muy coloquialmente acá en Latinoamérica, entra como perro por tu casa, se dice, ¿no? Los perritos que están en casa entran, así sean o no sean de esa casa, entran por la casa y no le piden permiso a nadie, si uno lo deja entrar. Pero esa es una frase que tenemos aquí en Latinoamérica, entra como perro por tu casa, sin pedirle permiso a nadie. El contexto en hebreo nos dice eso. Nuestro padre le está diciendo, nuestro padre estaba enojado, molesto. Le dice a Moshe, ve a Faraón, entra. No escuches, entra, ve a Faraón. ¿Sí? No toques la puerta, no le pidas permiso. Aparécete donde está y pasa. Listo, eso es lo que tienes que hacer. Nosotros quizás no lo entendemos porque dice, ve a Faraón. ¿Sí? Ve a Faraón. Pero allí nuestro padre está molesto, está enojado. Ve y preséntate allá donde el Faraón, porque para poder entrar a la presencia de un rey, imagínense ustedes hoy en día que quieren ir a ver al presidente de los Estados Unidos. Yo tampoco lo sé. El protocolo que se tiene que hacer para poder, y eso hay que hacer un protocolo para poder solicitar una cita. Ahora imagínense para que se la concedan. Y el protocolo, si se la conceden, para el protocolo que se tiene que seguir,
la investigación que te hacen para poder darte la oportunidad. Tiene que ser una persona muy influyente. Ahora, imagínense que para ese tiempo, el faraón, era el rey de la potencia más grande de ese mundo. Y nuestro padre le dice, ve allá. No esperes ningún protocolo. Si te dicen, te voy a anunciar, pasa. Y llegó al frente del faraón. Pero, amados, la escritura nos muestra que el Paró, era un tipo terco, obstinado, intransigente. En otro lenguaje, o en un lenguaje que todos podamos entender, era una persona, un burro, un hombre bruto, cabezón, cabezadura, que no servía de nada hablarle. Era un hombre porfiado, obstinado, terco hasta la médula. Era una persona que no era muy inteligente, un hombre terco. Y una persona terca, pero bruta, es peligrosa. Gracias al Eterno, amados, gracias al Eterno que hoy en día no existen personas así en el mundo, ¿verdad que no? No necesariamente por el poder. A veces la terquedad de las personas, el obstinamiento de las personas, no necesariamente es porque tengan poder. Porque las personas, por eso lo dije, hoy en día nosotros lo decimos de una manera despectiva a una persona así, que es energúmena, pero que carece de inteligencia, que es bruta. Discúlpenme ustedes que lo diga de esta manera, no estoy aludiendo a nadie, pero hoy en día vulgarmente se dice en la calle que es una persona que es un burro, ¿sí? Vamos a tratar de esta manera, para que lo estoy colocando de la manera más despectiva posible, para que entendamos qué tipo de personalidad nos muestra la escritura hebrea que era el faraón. Era una persona bruta, una persona burra, energúmeno, era duro de corazón. No solamente que carecía de inteligencia, sino que era una persona terca y obstinada. Pero como lo dije hace un momento, bendito es el Eterno que hoy en día no existen personas así, ¿verdad? Amados, si ese varón por naturaleza es cabezadura, era un burro, ¿cómo entendemos lo que dice la Escritura? Que el Eterno le endurece el corazón. ¿Ya no lo tenía endurecido? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Porque la Escritura, cuando nosotros leemos la traducción, dice que el Eterno le endureció el corazón. ¿Verdad que sí? Que el Eterno, a ver, amados hermanos, en internet me escuchan muy bien allí disculpen ustedes, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien allí, amados Moshe, amados Sajín en Zoom? Sí, acá se le escucha bien. En la sala Zoom se le escucha bien. No sé si muy bien. Los hermanos en Facebook, si pueden compartir que se escucha bien la transmisión, por favor. A ver, mi ajó Rivera, mi ajó Marta, mi ajó Ana, allí en Facebook, si se escucha bien, me avisan, por favor. Entonces, amados, hablar con una persona terca de esta manera no tiene mucho sentido. Muchas gracias, mi estimada Jodana. Si se escucha bien, pensé que había algún problemita por allí técnico. Amados, hablar con una persona terca, una persona que es obstinada, es perder el tiempo. Entonces, ¿para qué hablarle? ¿Sí? Incluso nuestro mismo padre, ¿qué le dice a Moshe? Le da a entender que no va a servir de mucho. Que no va a ser, que lo que le diga Moshe no va a hacer mucho eco. Y desde el principio vemos que tuvo que suceder tragedia tras tragedia. ¿Verdad? Vamos a analizar, vemos una personalidad totalmente intransigente, totalmente obstinada, terca, bruta. Este tipo de personas, el Paró iba a seguir terco,
Y no solamente el faraón, lo dice la escritura, sino que también sus consejeros eran así, eran tercos. Por lo tanto, que iban a seguir con su negativa de que los hijos de Israel salieran de Egipto. Y eso lo vemos en toda la escritura. La pregunta es, ¿qué le estaba pasando al faraón? ¿Qué era lo que le estaba sucediendo? La respuesta de esta pregunta es muy importante porque todos nosotros, amados, tenemos un faraón dentro nuestro. Cada uno de nosotros tenemos un faraón dentro nuestro. Y se llama Yetzer Hara, la inclinación a hacer el mal. Está allí. No piensen que no lo tenemos. Está allí. Nosotros debemos tener mucho cuidado de que esté por allá bien encarcelado en lo profundo de nuestro ser. De no dejarlo salir. Porque una persona terca, bruta, obstinada, de corazón duro, puede crear aflicción hasta en su propia familia. Aún así tenga todos los recursos posibles. Puede tener sabiduría o puede que no. Pero si se vuelve bruta, como se dice por allí, se volvió bruto. Se le endureció el corazón, en palabras bíblicas. Pero vamos a tratar de entender a través de la cultura hebrea un poco más de lo que esto significa. Lo que está pasando a Faraón podría muy bien estarnos pasando a nosotros mismos. Y no nos hemos dado cuenta de los testarudos que a veces podemos llegar a ser. En la cultura bíblica, y esto es un principio muy importante, mis amados, el órgano del pensamiento. ¿Cuál es el órgano del pensamiento? En nuestra cultura. ¿Cuál es el órgano del pensamiento? Cerebro, ¿verdad que sí? La mente, ¿sí? Pero en la cultura bíblica, el corazón es el órgano del pensamiento, no del sentimiento. ¿Cuál es el órgano del sentimiento en la cultura bíblica? En el Israel antiguo. ¿Cuál es? A ver, quiero hacerle esa pregunta, a ver si alguno se lo sabe. ¿Cuál es el órgano del sentimiento? Hoy en día, cuando nosotros queremos hablar de sentimientos, hacemos así, ¿sí? De mi corazón. Pero en la cultura bíblica, ¿cómo me dejó Socorro? El corazón. No. La mente. Tampoco. Alma. Tampoco. La mente. Recuerden, estamos hablando de un órgano físico. En la cultura bíblica, en la cultura del pueblo de Israel, el órgano del sentimiento, recuerden, estamos hablando del órgano del pensamiento, estamos hablando de órganos físicos. El órgano del pensamiento hoy en día es nuestro cerebro. Y nosotros cuando hablamos del órgano del sentimiento, a ver, príncipes y princesas, silencio por favor. El órgano del sentimiento en nuestra cultura es el corazón. Pero en la cultura bíblica, el órgano del sentimiento es el hígado. Es el hígado. En la cultura bíblica, el órgano del sentimiento es el hígado. Por eso es que no lo decimos hoy en día, te quiero con todo mi hígado. No, ¿verdad que no? Decimos, te quiero con todo el corazón. Dice nuestro Ana Aguilar, el hígado, pero no brazo. En la cultura bíblica, el órgano del sentimiento es el hígado, no es el corazón, ni tampoco es la mente. El del sentimiento. Amados, eso no tiene mucho sentido en nuestra época, pero en la época bíblica sí. El corazón no es el órgano del sentimiento. Hoy en día, por ejemplo, nuestro hijo Wilfredo no va a llegar y le va a llegar a decir a nuestra voz Marta, te amo con todo mi hígado. Va a llegar nuestra voz Marta y le va a mirar qué le está pasando a este hombre. Yo no puedo llegar a decirle a mi esposa, mi amor, te amo con todo mi hígado. Me va a mirar, pues eso no es nada romántico. En los oídos de nuestras esposas no es nada romántico. No, lo que le puse que mi enojo, me lo voy a llevar al hígado.
Entonces, amados, el corazón en la época bíblica, escuchen muy bien, prestemos atención, el corazón no es el órgano del sentimiento en la época bíblica, es el órgano del pensamiento, ¿sí? Cuando nosotros decimos mente hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Lo relacionamos ¿con qué? Con la cabeza. Es más, por ahí hay una frase a veces que nosotros le decimos, métale mente. Sí, a veces lo decimos de una manera un poco más de la calle, échale mente. Vamos a ver, ahora vamos a ir entendiendo ciertos versos de las Escrituras, porque debemos entender qué es lo que representa el corazón. Recuerden, en la cultura bíblica, el corazón no es el órgano del sentimiento. Por eso hay que entender muy bien la Escritura. El órgano del sentimiento en la Escritura bíblica o en la cultura bíblica, es el hígado. El corazón es el órgano del pensamiento. Por eso ustedes nos escuchan a nosotros decir, cuando que Él nos hable al corazón, hacemos nosotros así. ¿Sí? Porque no, en la cultura bíblica, cuando se habla de corazón, se habla de mente, de mentalidad, de entendimiento. No se habla de emociones, no se habla de emocionalidad, no se habla de sentimientos, se habla de entendimiento. Eso es muy importante y por eso lamentablemente hay muchas doctrinas, sobre todo en el cristianismo, que a veces toman ciertos pasajes para analizar la Escritura de una manera emocional, cuando el culto, el servicio que nosotros le debemos mostrar a nuestro Padre debe de ser racional. Por eso una persona que no ha endurecido su corazón es una persona razonable, es una persona racional. Es una persona que no es dura para entender. ¿Vamos entendiendo? Que uno de los principios de no tener un corazón duro es que la persona sea razonable, que se pueda hablar con ella, que se pueda dialogar con ella. Porque a veces tenemos incluso a veces hermanos y hermanas que a veces se pavonean, ¿sí? Que se vuelven orgullosos, y eso también es sinónimo de corazón duro, que ya no se les puede hablar, que ya no se puede dialogar con ellos, porque tienen, no porque les haga falta tiempo, sino porque a veces tienen el corazón duro. Incluso hasta se hacen distinción entre hermanos, o le contesto a este hermano porque es más importante, pero a este no le contesto. No, cuidado con endurecer el corazón. Cuidado con eso. Shaul fue muy específico y vamos a ir anexando ciertas, esto no lo tenía por acá plasmado ni organizado en el tema, pero hay que tener mucho cuidado. Shaul dijo que aún el más pequeño de los miembros hay que cuando nosotros lo tenemos, lo vestimos con más decoro, ¿sí? Y hasta lo vemos así, a veces hay hermanos que nos puede estar faltando un poquito de cabello y empezamos a peinarnos un poquito más de lado para vestir un poquito más esa parte, ¿no? Que está faltando un poquito más de cabello. Eso pasa cuando tenemos 25 años. Ya los que tienen un poquito más de años. Pero debemos tener cuidado, amados, cómo estamos tratando incluso a nuestros hermanos y hermanas. Porque puede haber dureza de corazón y en este caso es sinónimo del orgullo. Pero bueno, en los tiempos bíblicos para decir esa frase de que hay que echarle mente, nosotros si estamos en el tiempo del Israel antiguo, de nuestros padres, vamos a echarle mente, no haríamos así, haríamos así. Vamos a pensarlo bien, haríamos así, no haríamos así. ¿Estamos entendiendo que aquí no estamos hablando de emociones? Estamos hablando de entendimiento, de personas razonables, de personas que se pueda dialogar. Bueno, mira, tengo una opinión distinta, pero déjame escucharte. Vamos a escucharte. Puede que al momento no lo acepte, porque voy a chocar contra algo que va a cuestionar mi propia opinión, pero puede que después lo analice y diga, ahora entiendo lo que el hermano o la hermana me estaba diciendo. Vamos a esperar un par de días o mañana mismo o ahorita mismo. No es muy tarde. Ahorita mismo, sí, le voy a escribir, hermano, lo acabo de analizar mejor. Tenía usted razón. No tiene el corazón duro. Se puede hablar, se puede razonar.
Todos son procesos. Entonces, el corazón era visto como el órgano del pensamiento, no como el órgano del sentimiento. No se decía, te amo con todo mi corazón. Estoy colocando un poquito más de gracia, ¿no? Sino, ahora te amo con todo mi hígado. A Wilfredo, prepárese para esas frases de amor que usted le dedica siempre a la Juan Marta. Te amo con todo mi hígado, mi amor. Y la Juan Marta también. ¿Verdad que sí? Le puede decir, Chicho, te amo con todo mi hígado. Y ellos van a entender. ¿Ah? Vamos a entender un poco. Vamos a anexar varios pasajes. Rápidamente, amados hermanos, acá del sur, ¿me pueden leer Proverbios 4:23? Mishle, Proverbios 4:23. Así es, nuestro Edward ya lo citó de memoria. Proverbios 4:23. Cualquier hermano o hermana tome su Tanaj y abra su Tanaj y léalo. De una vez, amados. Atentos, pendientes, porque si solamente coloco a las Moshiach, entonces lo demás se me duerme, mi Moshiach, ¿no cree? Amén. Adelante, mi joven Elisheva. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Hoy en día lo hacemos así, porque estamos entendiendo que no estamos hablando de emociones, sino que estamos hablando de pensamiento. Guarda tu entendimiento, guarda tu racionalidad. Ni siquiera te está diciendo el verso, guarda tus emociones. Si bien sabemos que una persona razonable puede controlar sus emociones hasta cierto punto. ¿Verdad que sí? Una persona razonable puede llegar a molestarse de tal manera que no va a perder los estribos y no va a cometer errores. De ahí nacen las acciones. De allí nacen las acciones. Por eso, la invitación acá de la Escritura no es que tengas cuidado en guardar tus emociones. No, es en que cuida tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, cómo analizas, cómo aprendes y cómo das tu opinión. Y se vuelven costumbre y al final forman un carácter. Correcto. Proverbios 27:19. Adelante, amados Ajín, Proverbios 27:19. Dice, así como los rostros no se parecen unos a otros, del mismo modo los corazones no se asemejan unos a otros. Proverbios 27:19, mía. ¿Sí? Es que no lo escuché muy bien y disculpe usted, mi querido Jorge. Como los rostros no son iguales que los otros rostros, tampoco son pensamientos de los hombres. Ok, bueno, yo tengo aquí en esta versión, por eso fue que me sonó un poco distinto, dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Mírelo, en la versión anterior, nuestra Lulú dice, más que todo lo que guardas, guarda tu mente, que ella es fuente de vida. Dice, cuida tu mente. Hay varias versiones que sí interpretan correctamente. Exacto, la versión israelita nazarena, vierte como mente, porque esa es la idea de la escritura. Por eso es muy importante entender lo que la escritura nos está transmitiendo desde el contexto cultural hebreo. Porque allí posiblemente los traductores leen lev, corazón. Pero lo que está diciendo es, guarda tu mente, ten cuidado de tu mente. ¿Sí? Y aquí dice que, y en el corazón se refleja la persona, en el tipo de mentalidad que nosotros profesamos, cómo nosotros nos transmitimos, cómo nosotros nos mostramos al mundo. Obviamente que tiene que ser también en lo privado, ¿no? Pero de la forma en que así, eso es lo que nosotros somos. Debemos tener mucho cuidado. En otras palabras, guarda el testimonio. ¿Y quién conduce todo ese testimonio? La mente.
Y si hablamos en tiempos bíblicos, la mente. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, del 9 al 10. Ahí lo tenía plasmado. ¿Ya lo leyó de una vez ese día, Jeremías 17? Adelante, nuevamente repítalo, mi ángel. Estaba citando de... El corazón es lo más engañoso que hay, perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Solo Yahweh. Yo, Yahweh, escudriño el corazón, examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Amén. En todo ese contexto se está hablando de la mentalidad. Porque el corazón, el órgano, no piensa. Todos los órganos, es más, el hígado sufre más cuando estamos estresados, cuando estamos incluso alegres, también se llena, porque del hígado es el que recibe y procesa, es el que recibe lo tóxico, lo procesa. Incluso el corazón, ¿qué es lo que hace? Bombear la sangre, ayudar. Yo no soy médico, si hay un médico por acá me corrige, por favor. Pero aquí no estamos hablando, el contexto de las escrituras no está hablando del órgano, está hablando de la mentalidad, de cómo nosotros debemos actuar, pero también la mente, la mentalidad de la persona, que es lo que representa, es lo que hace a la persona, puede llegar a ser ¿qué? Engañosa, perversa. ¿Quién va a conocer la mente? El Eterno. Un médico puede llegar a conocer nuestro corazón. Y el hombre conoce las acciones. El hombre conoce las acciones, pero aún los frutos los vamos a conocer, como dijo nuestro Mashiach. Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4. A ver, mi estimado Moshiach, Jorge, los ajín que están acá en Salazón, rápidamente, amados. Primera de Pedro, capítulo 3, el 3 y 4. dice así: que su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Elohim. Amén, amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Rápidamente, Jeremías 29:13. Irmeyahu, Jeremías 29:13. Dice así: me buscarán y me hallarán, si me buscan con todo su corazón. Amén. Si me buscan con todo su corazón. Eso es que, recuerden, si me buscan con su entendimiento, si me buscan con su racionalidad, si me buscan con kavaná, con concentración. Tejilín, Salmo 51:10. Vamos a leer esta y otra cita más. Ahí ustedes van a poder ahora leer la mayoría de los versos bíblicos. Donde dice corazón, ustedes tienen que relacionarlo no con este órgano, no con las emociones, sino con una mentalidad apropiada. Salmo 51:10. Dice así: crea en mí, oh Elohim, una mente pura, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. La versión Reina Valera que dice, crea en mí un corazón nuevo. Pero aquí, la versión israelita nazarena, corrige eso y le da la idea al lector, la idea correcta. Porque ¿qué es lo que le está pidiendo el salmista a nuestro Padre? Que renueve nuestra mente, que renueve su mente, que cambie sus pensamientos, su manera de proceder, su manera de entender las cosas. ¿No es nuestra oración también? Ayúdame a entender las cosas, Padre. Y a veces, muchas veces decimos, le pedimos al Eterno, ayúdame a darme cuenta si soy yo el equivocado o no. Porque nosotros podemos tener nuestra mentalidad. Y desde nuestra propia opinión podemos estar correctamente. Porque eso nos gusta mucho, ¿no? A veces que desde mi propia opinión yo estoy bien. Los demás son los que están mal. Eso es facilísimo de hacerlo. Pero siempre hay que pedirle a nuestro Padre que sea Él quien nos ayude a entender si nosotros somos los que estamos errados, y eso comienza por entenderlo.
pero sin dureza de corazón. Vamos a tocar esta última cita porque en la escritura vamos a tener muchas citas relacionadas con el corazón, Y Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Vamos a pedirle a mi ajón Milagro Fajardo. Me lee, por favor, Ezequiel 36:26. Disculpe usted, mi Moshiach. Vamos, ahorita una a los demás ajín y una a usted, para que mis amados ajín estén allí bien activos, bien pendientes de las citas bíblicas. Ezequiel 36:26. Mi ajón Milagro, adelante, por favor. Vamos a tener que colocar una escalera de puntos. O sumamos o restamos, ¿verdad? Mi amor Milagro, vamos a tener que restar 2 puntos. Ahí apareció nuestro Milagro. Ezequiel 36:26. Esto es una profecía. Adelante, mi ajón. Uy, no lo encuentro ahora Ahorita como lo estoy colocando, todos salen del Zoom y me queda solamente las Moshiach entonces. Adelante, mi amor Milagro. Si me apoya un hermano en esta y yo la siguiente, no encuentro ahora Adelante a Moshiach entonces. Dice así, Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Aleluya. ¿Qué significa eso? ¿Nos va a dar un corazón nuevo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Al órgano del sentimiento o al órgano pensante? Al pensamiento. Correcto. Esa es la profecía de la nueva alianza. Por eso es que ustedes han recibido conocimiento de la palabra. Han recibido poder de su palabra, pero a través de un conocimiento de racionalidad. Esto no se trata de emocionalidad, sino le voy a dar un corazón, una mente nueva, porque a través de esa mente nueva voy a escribir mis mandamientos en su mente. No se van a olvidar de esos mandamientos. Cada vez que les dé por incurrir en alguna falta, no van a tener que ir a buscarlo en la Torá escrita, sino que automáticamente el Espíritu los va a redarguir. ¿Dónde los va a redarguir? ¿En el corazón? ¿Le va a palpitar más fuerte? Eso es producto de, pero va a ser en su mente, en nuestra mente. Por eso es que Él nos va a dar, nuestro Padre nos dio a nosotros una mente nueva, una mente de carne, es decir, sensible. Que un pedazo de carne es duro o blandito, sin congelar, ¿no? Sin congelar. No vaya a salir algún hermano, si está congelado es duro. No, sin congelar. Es blandito. ¿Sí? El cerebro es blandito. Es uno de los, esa masa gris es más blanda. Por eso es que la Escritura hace una referencia de que va a quitar el corazón, la dureza de corazón de nosotros. Y nos va a dar un corazón nuevo, una mente nueva, donde vamos a poder analizar y vivir la palabra con racionalidad. El problema del faraón, mis amados, no era un problema del corazón emocional, como nosotros lo entendemos hoy en día. El problema del faraón no era de sentimentalismos, era su mentalidad, ¿sí? No tenía mucha claridad mental, era un tipo pesado, ¿sí? Incluso si lo relacionamos, la palabra pesado viene de una raíz hebrea que significa sin brillo. Como cuando uno dice, los ojos lo tenía pesado, estaba perdiendo el brillo. Hoy en día, incluso en la cultura bíblica, cuando se refería a que una persona tenía los ojos pesados, es decir, que estaba perdiendo su brillo, que no estaba viendo bien, que se estaba colocando ciego, estaba dando ceguera.
Y ligado a esa idea está la idea de engordar. Amados, lo voy a relacionar, nadie se sienta aludido, ni aquí ni allá, amados ajín, pero la idea de engordar, una persona que engordaba en las escrituras, era relacionado con la capacidad de perder la lógica, con la capacidad de perder el entendimiento. Estar obeso, según las escrituras, significa que era una persona falta de inteligencia. En la cultura bíblica, eso era lo que se entendía cuando se hablaba de que la persona, hoy en día nosotros decimos me cae gordo, ¿verdad? Pero es como que su carácter, su manera de ser, su mentalidad, cae gorda la persona, ¿verdad? Se puede decir de esa manera, que es pesada. Aquí no hay gordos, ¿okay? Gracias al Eterno. Pues estamos panchonchito. Panchonchito. Ojo, que hoy en día no es el pensamiento. En la cultura bíblica se entendía que una persona gorda era una persona que también le faltaba inteligencia, que le faltaba entendimiento. Es más, tenemos Isaías 6:10. Me lo pueden leer, amado, pero en la versión Reina Valera, porque sé que la versión israelita no lo manifiesta la idea. Pero en la versión Reina Valera u otras versiones colocan relacionado con la palabra hebrea. Si lo tiene alguno de los hermanos en la versión Reina Valera, mientras mi ángel Edward me sirve un poquito más de café que estaba muy sabroso. Adelante, mi Ajod Marbeli, aquí lo tenemos de una vez. Ajod Marbeli, adelante, Ajod. Engruesa el corazón de este pueblo. Perdón, ¿qué versículo? Sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón. Su corazón extienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y haya para él sanidad. Pero lo principio, esa palabra engruesa, engorda, dice otras versiones, engorda el corazón, la mente de este pueblo. Es decir, hazlos sin entendimiento. Haz que la capacidad de discernir de este pueblo engorde. Si ya sabemos que el corazón significa no la parte emocional en la cultura bíblica, sino la parte mental, lo que el profeta está claramente enunciando es que él enturbie la mente, que no puedan razonar, que no puedan ver con lógica, que se vuelvan obesos, porque antiguamente, como dije, la obesidad era señal de una persona que no pensaba con brillo, con lógica, con creatividad. Amados, hoy en día ver una persona obesa, incluso eso no significa de que sea tonta, no, para nada. Hay personas, yo tengo muchos amigos, hermanos, que están pasaditos de kilos, y a veces no porque hayan descuidado su alimentación, sino a veces por alguna enfermedad, por algunos medicamentos incluso, que puedan transformar su genética, su genética, no, su contextura, ¿sí? Y tengo muchos amigos que incluso a veces yo tengo que pedirles consejos de informática o de otros temas, de filosofía, de otro tipo de entendimiento, porque doctores que son unas eminencias y son gorditos, ¿sí? Es su genética incluso. Pero no está de más, amados, cuidar su salud. No está de más bajar unas cuantas libras, no está de más hacer ejercicio, recomendado, comer bien, alimentarse, porque nuestro cuerpo, nada de azúcar, menos sal, porque nuestro cuerpo es templo y morada de la Ruach HaKodesh. Y obviamente una persona a veces, vamos a decirlo de esta manera, a veces uno se siente como Shaul, ¿no? Shaul pidió que tuviese un aguijón. No estoy comparando ni nada, no estoy hablando de que a veces Shaul recibió tremendas revelaciones de la escritura. Dijo Shaul, pero para que yo no me sienta pavoneado, para que yo no me llene de orgullo, el Eterno me colocó un aguijón, me dio un problema de salud. Él oraba por los demás y la gente se sanaba, ¿verdad? Pero él tenía un problema de salud. ¿Cuántas veces le pidió al maestro, sáname, quítame esto?
No, tranquilo. En tu debilidad, yo me perfecciono. Yo me perfecciono en ti. Una eminencia total. Y a veces, a muchas personas, el Eterno nos ha colocado esos aguijones. Y hablando de hígado, su servidor tiene ciertos problemitas de hígado. Y a veces, gracias al Eterno que nos da la fortaleza, porque a veces no queremos ni levantarnos de la cama, pero el Eterno es bueno. ¿Verdad que sí? Y eso no significa de que nos descuidemos de la alimentación. Toda mi vida, gracias al Eterno, hemos hecho ejercicio, lo hemos tratado de cuidar, porque esto ha sido constante y sonante desde joven, pero aún así, el Eterno permitió un hígado graso, una vesícula con ciertos problemas, pues el Eterno lo permitió. Y a veces uno quiere, Padre, pero no vamos a reclamar. Gracias, Padre, seguimos adelante. Porque, amados, a veces también no debemos juzgar. Hay hermanos, hermanas, que a veces uno dice, ¿por qué no hacen ejercicio? Porque a veces tienen circunstancias, tienen situaciones. ¿Sí? Y eso es otro tema. Pero en la cultura bíblica, el que una persona fuese gorda, era una persona que se podía catalogar como una persona que no pensaba claramente. Y eso, amados, una persona que tiene algún problema, alguna enfermedad, no puede pensar muchas veces con lógica. O a veces cuando ustedes tienen, vamos a colocar, nos dio una gripe, que el Eterno nos guarde, lo aleno sobre ninguno de nosotros, pero si no tiene gripe, no nos da ganas de estudiar la palabra. ¿O sí? Yo creo que a ninguno que tenga un dolor de cabeza, malestar, que esté débil, les da ánimo de estudiar las escrituras o de razonar la palabra o algún otro asunto. Por eso a veces la gordura en la cultura bíblica se mezclaba o se ligaba con ese sentimiento de no tener la capacidad para razonar, para esforzarse, para pensar. Por eso incluso se llegaba a pensar de que una persona pasadita de kilos era una persona que era una persona bruta. Pero recuerden, ese no es el pensamiento de hoy en día. Pero debemos inyectar estos contextos para poder racionalizar la escritura desde el punto de vista cultural. El problema del faraón, mis amados, es que no tenía claras las cosas. Él no tenía brillo mental, se quedó sin ideas. Había perdido la habilidad de ser un brillante estadista. Estaba obeso en su mente, tenía gordita la mente. Había perdido la capacidad de ser un buen gobernante. Hoy en día, gracias al Eterno, no tenemos gobernantes así, que sean que le falte mente, ¿verdad? Pero amados, mucho antes de que la Escritura nos diga que el Eterno endureció el corazón del faraón, ya el faraón tenía el corazón duro. Desde antes del Éxodo, me explico, desde antes del Éxodo 10, que fueron los primeros versos, nosotros vemos cómo el faraón ya mostraba la insensatez, ya mostraba sordera ante el llamado del Eterno. El faraón no sabía manejar las crisis en su gobierno. Había perdido la capacidad de imaginación. Está dando golpes por todos lados porque no sabe dónde apuntar. Y también sus consejeros. Es decir, que lo que le dejó, nuestro padre lo dejó en el estado previo que ya tenía. Esto es un gobernante con mucha fuerza, con mucho poder, pero ignorante, pero bruto. Y eso es peligroso. Bueno, yo vengo de Venezuela, yo soy venezolano. Tuvimos a Chávez y a Maduro, gobernantes con poder, pero brutos, insensatos, faltos de inteligencia. Y lamentablemente vemos las desgracias de un país tan rico como Venezuela. Pero bueno, el Eterno me permitió estar aquí en Panamá. Propósito, ustedes les tocó, el Eterno, a ustedes les tocó tolerarme y soportarme, ¿verdad que sí? Así es, amén, ¿verdad, mi hijo Wilfredo? ¿Qué más toca?
Dios nos trajo Marta, pues nos tocó. Entonces, es decir, amados, que lo que le dejó en el estado previo a este gobernante, ya nuestro Padre no fue que lo endureció. Por eso hay que entender lo que nuestro Padre bendito o lo que la Escritura nos dice. Porque a veces decir que nuestro Padre endurece el corazón de alguien es como que si nuestro Padre bendito hubiese intervenido en su libre albedrío para manipular su conciencia, cambiar su mentalidad, no porque la persona hubiese tomado la decisión, sino porque el Eterno lo hubiese posesionado y lo hubiese cambiado. Pareciera que eso es lo que dice la Escritura, pero hay que entender esas palabritas. Porque decir que nuestro Padre endurece el corazón de alguien, como nosotros lo entendemos hoy en día, es decir, que Él intervino y que Él violó su propia Torá, su propio principio del libre albedrío. Pero hay que entenderlo a la luz de la Escritura. Cuando el texto bíblico dice, yo endureceré el corazón, lo que el texto bíblico nos dice es, lo dejaré en ese mismo estado mental, lo dejaré allí. Amados, Egipto está siendo sacudido de punta a punta, pero él no se da cuenta. El faraón no se da cuenta, no se quiere dar cuenta de lo que está pasando. Incluso no entiende lo que está pasando. ¿Sí? Él ve que todo se está destruyendo y ni siquiera se quiere dar cuenta de lo que está sucediendo. Amados, voy a colocarlo en lo que hoy en día, vamos a utilizar los principios que ustedes, yo sé que en algún momento les va a tocar escucharlos. Hay personas que hoy en día a ustedes les habla de las 10 plagas y empiezan con su racionalidad. Vamos a colocar que este es el faraón. Mire, el río Nilo se convirtió en sangre. Eso fueron unas algas que brotaron, porque hoy en día eso es lo que dicen muchos que desacreditan todos esos milagros y portentos que hizo nuestro Padre en Egipto. Pero vamos a colocar que eso fue lo que dijo el faraón. Eso fueron unas algas rojas que estaban en el fondo del río Nilo y empezaron a botar de repente, no por el poder del Altísimo, de repente el color y se puso y las ranas, lo que el río Nilo se colocó de este color, las ranas salieron. Y los piojos, porque las ranas a lo que se murieron, pues crearon un ambiente de plaga donde los piojos y las moscas, lo mismo, a lo que las ranas se murieron, llegaron las moscas. Y la sarna, por las plagas les cayó el sarpullido incesante. Para todo, la gente terca y de duro corazón, que no quiere ver el poder del Altísimo, a todo le saca una explicación. Aún así, le suena ilógico, para ellos es lógico, en su terquedad y obstinación. Amados, yo he escuchado esto hasta de teólogos cristianos, que cuando uno quiere defender la Torá, uno se queda sorprendido, porque hoy en día los fulanos, no los fulanos, porque realmente son arqueólogos bíblicos, pero se están basando tanto en la letra, que se están olvidando de la parte importante de la Torá. La fe, el creer en nuestro Padre, en que hay algo más allá de la letra, que está el Espíritu de nuestro Padre tocando nuestro corazón y abriéndonos las profundidades de la Torá, de la palabra, del corazón del Eterno, del corazón del Eterno. Efesios 4 del 17 al 18. ¿Quién me lo lee rápidamente? Efesios 4 del 17 al 18. Dice nuestra Jodana, mientras los ajín buscan, dice, y en Nicaragua tenemos a la familia Ortega. Amén. Voy a decir la frase de nuestra Jodana, burros orejones. Amén. Estamos faltando los respetos a estas personas, pero de verdad que han traído, eso es lo que queda. Dice la Escritura que cuando los líderes son buenos, son exaltados en su pueblo. Pero cuando son malos, lamentablemente, son la burla para el pueblo. Adelante, mi ajol milagro. Efesios 4 del 17 al 18. Amén. Esto digo e insisto en el Maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido,
alejados de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Amén. Amén. Todo eso Shaul está hablando de la dureza del corazón, de la dureza del entendimiento. ¿A ustedes no les ha pasado? ¿A cuántos religiosos usted los ve que domingo a domingo se reúnen en las iglesias, aún incluso dentro de las raíces hebreas, y usted les trata de explicar las escrituras, les habla bonito, les habla con amor, les invierte tiempo? Bendito es el Eterno, porque lo hacemos con mucho amor, con compromiso y responsabilidad, y aún no quieren entender. Sus corazones están embotados. Proverbios 28:14. ¿Qué dice Proverbios 28:14? Proverbios Mishlei 28:14. Amén. Adelante, mi hijo de Elisheva. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Elohim, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que endurece su corazón caerá en el mal. El que endurece su razonamiento, el que se llena también de orgullo, el que se le suben los humos a la cabeza, porque está endureciendo su corazón, no está racionalizando. Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Dice nuestra jo Gabriela, así es, porque Discovery Channel sacó un documental sobre las plagas con su explicación científica, según ellos. Así es, Ajoti. Da risa, y me disculpan ustedes, da risa. Hoy en día nosotros, para los que creemos confiadamente en el poder de Adonai Yahweh, da risa ver cómo estos científicos, y con el debido respeto, pero lamentablemente, para mí, da risa. Y lo digo de esta manera, creer en esa circunstancia, y lamentablemente hay gente tan dura de corazón que cree en esa circunstancia, que cree en esas fulanas explicaciones, porque son científicos. Están gordos, están gorditos, esos sí están gorditos. Adelante, hermano Sajín, ¿quién tiene Proverbios 29:1? Amén. Adelante, mi hijo, de una vez. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. Amén. El endurecer la cerviz es sinónimo de corazón, de dureza de corazón. Pero cuando se dice cerviz dura o dureza de cerviz, también es el cuello duro. Y es cuello duro. Y esto tiene que ver con los bueyes, en cómo trabajaban. ¿Sí? Que no se dejaba guiar. Eran personas duras, tenían dura la cerviz. Cuando un buey era dura, tenía la dureza de cerviz, era porque si era un buey joven, recuerden, el yugo, cuando se llevaba el yugo, era que se colocaba un buey joven que no sabía cómo arar, lo colocaban enyuntado con un buey experimentado, un buey viejito. ¿Por qué? Porque este buey viejo, que tenía más fuerza que el joven incluso, iba a guiar y le iba a enseñar cómo debía de arar la tierra, cómo se debía dejar de dirigir. Pero cuando el buey joven no se dejaba enyuntar, sino que era rebelde, eso era que tenía el cuello duro, tenía dura la cerviz, y había que tratarlo más fuerte. Incluso hasta látigo se le tenía que dar. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, amados, que no tengamos la cerviz dura, sino que seamos personas enseñables. Que tengamos, vamos a decirlo en conceptos que se entienden, que tengamos una mente fitness, que tengamos una mente musculosa, no gordita. Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Shalom. Adelante, mi Aguilar. Romanos 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
¿estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día del castigo, cuando se revele el justo juicio de Yahweh? Amén, amén. Pero por tu dureza de corazón, dice la Escritura, está acumulando ira para el día de la ira. Amados, cuando la Escritura habla de que el Eterno endureció su corazón, es que nuestro Padre ya vio que esa mente, que ese corazón ya estaba de continuo a rechazar cualquier palabra, incluso cualquier visión. En Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, no lo tengo aquí, pero me acordé ahorita de la cita. Nuestro Padre Celestial, a través de Shaul, su espíritu de santidad nos habla y nos dice que por haber adorado la creación antes que al Creador, nuestro Padre Celestial los entregó a mentes reprobadas, que tenían el corazón tan duro que ya no había salvación para ellos. Nuestro Padre se dio cuenta que esas personas, por más que se les hablara, ya no iban a retroceder de su mal camino. Por eso es que dice nuestro Padre, dice la Escritura, que nuestro Padre los entregó esa mente y que por eso pervirtieron su propia naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cayendo en homosexualidad. Lamentablemente, amados, la homosexualidad es causa de un corazón tan duro, porque puede que las circunstancias que ocurrieron en su vida hayan endurecido su corazón de tal manera que hoy en día tengan su mente tan engrosada que no sean capaces de escuchar la voz del Altísimo. Porque a veces no es la maldad del hombre de per se, sino de las fuentes externas. Pero nosotros no debemos dejar de hablarle a esas personas, pero debemos entender cuando un corazón está tan endurecido para rechazar aún la verdad del Altísimo. Por eso hoy en día vemos flagelos tan duros de corazón como la homosexualidad imperante, como el aborto, como la eutanasia, como el fulano socialismo. Son cosas que provienen de la dureza del corazón, de la dureza del raciocinio, de gente que no es capaz de razonar, de gente que ahora déjelo que a ese niño, a esa niña, decida lo que quiere ser. Si es un niño y quiere ser una niña, hay que dejarlos. Qué brutalidad, qué gente tan bruta, ¿verdad? Pero a ver, amados, tengamos cuidado, porque en muchas circunstancias nosotros podemos estar cayendo. Así es, estimada Holulu, ideologías anti-Torah. Tengamos cuidado de nosotros no estar cayendo en durezas de corazón, porque cuando tú te empecinas a hacer lo que tú quieres, a no entender las señales que el Eterno nos deja, y tú sigues por ese camino, Él te deja hacer tu voluntad. Él no te quita el libre albedrío. Y eso es lo que dice, la Escritura está diciendo, que nuestro Padre le endurece el corazón al paró, no porque le haya inyectado un poquito más de dureza, no, sino que lo dejó hacer lo que Él quisiera. Porque cuando nosotros tenemos blando el corazón, escuchamos la voz del Eterno. Y Él nos dice, no sigas por allí. Y uno, Padre, gracias por avisarme. Por un hermano, por una hermana, por su palabra. Y uno, ¿qué hace? Retrocede. Pero cuando la persona no le da avisos, nuestro Padre, cuando la Escritura dice que endurece el corazón de alguien, es que los deja hacer su voluntad. Siga su voluntad. Porque cuando la persona hace su voluntad va a caer siempre en maldad. Siempre el hombre que quiere hacer su santa voluntad va a terminar siempre en maldad. Porque el corazón del hombre de continuo va al mal. Y hay un faraón en nuestra vida
viviendo, habitando, que está esperando que tú y que yo le abramos la puertica para dejarlo salir un poquito. Es la inclinación a hacer el mal. ¿Qué me explica el verso que dice, por ejemplo, el enemigo cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz de la verdad? Cuando el enemigo le ciega el entendimiento a los incrédulos, es porque esas personas ya primero quieren, les gustan las cosas del enemigo, quieren hacerlo, les complace hacerlo, no tienen un corazón sensible ante la palabra. Pero no es que él se lo cegó, como dice. Cuando se dice que el enemigo cegó el entendimiento de las personas, es porque el Padre ya ha visto que esas personas tienen tan duro el corazón y Él no intercede en ello. Entonces, cuando ya el Eterno no intercede, ¿qué hace el enemigo? Les muestra esto, les muestra lo otro, y como esas personas ya están reprobadas por el Eterno, porque vio, así como el faraón, que esa persona iba a hacer lo que le daba la gana, me disculpen la expresión, entonces, ¿qué hace el enemigo? Aprovecha la debilidad, porque recuerden, cuando la persona ya no sigue la voluntad del Eterno, está siguiendo su mala inclinación. Entonces, no es que él... No es que el enemigo manipuló completamente a la persona, no, es que la persona simple y llanamente siguió lo que el enemigo le presentó. Día a día, a nosotros el adversario nos presenta platos fuertes para comerlos, para degustarlos, para comerlos y satisfacernos de eso, ¿verdad que sí? La tentación todos los días está, pero nosotros no comemos de eso. Pero la persona que tiene la inclinación a hacer el mal elevada, ya no quiere escuchar al Eterno. ¿Y qué hace? Sigue el enemigo. En la tentación siempre va a estar. Caí en pecado. El Eterno me libre. Caí en pecado. No, ya va. No es que ibas caminando tranquilamente como, no sé, Caperucita Roja de camino a ver a la abuelita. Un bache, me caí. No, ya va. Tú cavaste ese hueco. La escritura también nos respalda y dice que nadie es tentado por el Eterno Todopoderoso. Todos somos tentados por nosotros mismos. Por la inclinación a hacer el mal. Hay un versículo que no es porque que él me puso a prueba. O que él no... Somos probados, sí, porque, amados, es necesaria la prueba. Es necesaria la prueba. Siempre. Es más, si el Eterno ve, si tú varón, si tú hermana, ve que eres una persona sensible a su palabra, Él no te va a dejar sin prueba. Te lo digo. Y es más, te coloco nuevamente el ejemplo de Shaul. Shaul, un maestro de Torah, una persona con un corazón elevado, con un entendimiento y una revelación de la Escritura elevada, magnífica. Pero para que él no se engrosara, llenara de orgullo, se endureciera su corazón, el Eterno le dejó esa prueba allí, ese aguijón. Siempre vamos a tener prueba, siempre. Pero, amados, dice la Escritura que para los que creen todas las cosas las ayudan a bien. ¿Verdad que sí? Por eso, para nosotros, siempre la prueba, vamos a entender que esa prueba es una bendición, que en su momento no la vemos, pero estamos esperando, Padre, yo estoy esperando que pase la prueba, porque nuestro Padre es galardonador de los que le creen, de los que le obedecen, de los que superan esas pruebas. No pensemos, amados, que fue el Eterno quien endureció el corazón del faraón y pisoteó su libre albedrío. Ese no es el mensaje de la Escritura. El Todopoderoso simplemente lo dejó a su ofuscación, lo dejó a su decisión estúpida de continuar impidiendo la salida de los hijos de Israel. Y eso tiene tremenda lección para nosotros. 35 siglos después, tremenda lección para nosotros. Porque el Elohim está tratando contigo, está tratando conmigo. El Eterno nos está enviando, te está enviando a decir cosas mediante ciertos hechos, ciertas cosas que te están pasando, que están pasando en tu vida, en tu alrededor.
las cosas se traban, se complican, no salen como lo estás planeando. Estás envuelto a veces o envuelta a veces en un ciclo de pruebas. Es un problema detrás de otro y tú piensas que el asunto es mala suerte, como dicen por allí. Tú piensas que bajaron los intereses, que subieron los intereses, que bajó la gasolina, que subió la gasolina. ¿Sí? Que porque me compliqué, que porque el jefe es malo y por eso fue que me votaron, o por eso es que me hacen la vida imposible en el trabajo. Y sigues a veces con el corazón endurecido. La Escritura dice que sobre todo que lo que el hombre siembra, eso segará. Así es. Pero a veces el Eterno también nos envía esas señales y no estamos entendiendo que el Eterno nos está hablando. Que el Eterno nos está enviando mensajes, que hay cosas en tu vida que tienen que cambiar. Hay ciertas durezas, hay ciertas conductas, hay ciertos patrones en tu vida que necesitan corrección. Hay personas que dicen que nadie lo hace cambiar. Hay cosas en tu vida que tienes que cambiar. Y esas personas que dicen, yo soy así, a mí nadie me cambia. Son personas, son faraones. Ahora, hay un propósito de cada plaga, y eso es más profundo, porque le endurecía el corazón, el faraón más endurecía su corazón, más tentador se ponía, más cabezón cada vez que venía una situación. Así es. Y a veces nos bloqueamos cuando pueda que tengamos la salida. Sin embargo, hay un propósito sobre cada endurecimiento. Amados, y es lo que usted está diciendo, a veces las circunstancias, imagínense a este cabezadura, a este cabezón, como a veces decimos. Es una frase que yo utilizo mucho para decir estos cabezones. Porque, ¿qué sucede? El faraón recibió una plaga, un castigo. El pueblo estaba sufriendo. Y él no se daba cuenta de las señales. Él seguía empecinado en hacer su santa voluntad, si le podemos decir santa voluntad. Y venía la prueba, y no se daba cuenta de eso. Y es lo que dice nuestro Agedua. A veces viene una prueba, y sigue la prueba, y sigue allí, y nosotros en ese mismo círculo vicioso. Son mensajes de textos del Eterno. Inclusive el pueblo de Israel endureció su corazón en el desierto. Así es. Así es. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces nosotros no nos damos cuenta de esas señales, porque no estamos prestando atención, porque nos estamos dejando llevar por nuestra voluntad y le estamos echando la culpa a los demás. Amados, lo que te estoy tratando de decir con esta enseñanza, y presten mucha atención por favor, que cada problema que viene en nuestras vidas, cada situación, especialmente aquella que se convierte en un freno para tus planes y proyectos, no simplemente tiene una causa física o una causa material. Detrás de eso, amados, hay un todopoderoso y único, enviándote, como lo dije hace un momento, enviándote un mensaje. Te está enviando un mensaje que el Eterno te está tratando de decir, detente, para que no sigas con esa mentalidad de túnel, no sigas con esa mentalidad engrosada. Presta atención a lo que te estoy diciendo, porque todo lo que nos ocurre en la vida, al final se vuelve un mensaje de texto del cielo, para que hagamos ciertos cambios, para que hagamos ciertas correcciones, para que hagamos ciertos ajustes en nuestras vidas. Y si seguimos de testarudos, ignorando al Eterno, el problema viene, los problemas se van a incrementar, una situación catastrófica, lo aleno, que el Eterno no lo permita, es lo que va a tener como consecuencia, y que tengamos que enfrentar entonces una mayor pérdida. Y cuando te digo que no pienses qué bien le viene a fulano esta enseñanza, porque no es a fulano a quien el Eterno le está hablando en este momento, es a ti, varón, es a ti, hermana. No pienses
que esta enseñanza está buena para mi esposo. Esta enseñanza le está buena para mi esposa, o para el hermano, o para los hijos, o para mi papá, para mi mamá. No pienses eso. El Eterno te está hablando a ti en este momento. El Eterno te está hablando a ti. Y no solamente te está hablando a ti, me está hablando a mí. Porque no estamos fuera de la palabra. No endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Ya estamos culminando, mis amados. No pensemos que el Eterno les está hablando a los demás. No endurezcamos nuestros corazones. No engrosemos nuestros corazones. Pensando que los demás son los que están mal. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de todas las circunstancias, de todas las señales que el Eterno nos está enviando. Porque podemos estar allí como Faraón. El Eterno envió la primera plaga, no prestamos atención. Envió la segunda, no prestamos atención. Envió la tercera y seguimos sin prestar atención, pensando en que todo eso es como dicen por ahí el mundo, eso es mala suerte. Envía la cuarta plaga y todavía seguimos empecinados. ¿Y sabe qué es lo más catastrófico de todo esto? Que al final, los que pagaron los platos rotos del endurecimiento del corazón del faraón fue su familia, fue la muerte de su primogénito. Imagínense la gravedad del asunto, que para poder ablandar el corazón del faraón, tuvo que morir un familiar, su hijo. Nosotros como cabeza de familia tenemos una gran responsabilidad. Y cuando en nuestras oraciones nosotros nos presentemos delante del Eterno, pidámosle siempre que el Eterno, Padre, no endurezca mi corazón. Hazme sensible a tu voz. Hazme sensible a tu presencia. Hazme sensible que yo pueda escuchar eso que mi esposo me está diciendo constantemente. Eso que mi esposa me está diciendo constantemente. Esas señales que están circulando a mi alrededor. Que yo le preste atención a estas señales que tú me estás enviando con la economía, con mi familia, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, para ver qué es lo que yo tengo que ablandar de mi vida. Porque vamos camino a Shavuot. Y en Shavuot recordamos la entrega de la Torah, pero no como en Har Sinaí, sino como en Shavuot, de lo que hoy en día conocemos como Pentecostés, donde la Ruach HaKodesh se manifestó en los discípulos de Mashiach que habían ablandado su corazón, como cuando ablandamos ese filet de carne con el mazo para colocarlo blandito. Que nuestro corazón esté tan blandito, tan blando la presencia del Eterno en este Shavuot, que la presencia del Espíritu de Santidad nos pueda inundar, nos pueda llenar, nos pueda cobijar, pero que no le quitemos la atención a esas señales que el Eterno nos está enviando para hacer correcciones, para hacer rectificación, para hacer tikkun de nuestras vidas. Porque, amados, los que han endurecido el corazón se han convertido en mentes reprobadas. Los que hoy en día han endurecido el corazón a la presencia divina, aún dentro del cuerpo del Mesías, si se pueden decir que están dentro, solamente se están alejando cada vez más porque se están dejando guiar solo por conocimiento, pero no por el Espíritu de nuestro Padre, que es el que ablanda y escribe sus mandamientos en el corazón y convence. Pero un corazón que no está endurecido es capaz o tiene la facultad de dejarse convencer. Amados, que no tengamos un corazón duro y que nuestros corazones sean sensibles a la voz del Altísimo Todopoderoso. Y el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.
Hasta aquí, amados Zahim, la enseñanza de esta noche de Shabbat. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a nuestro Padre que está en el cielo. Bendito sea el Elohim.